Hola, estamos comenzando un nuevo encuentro con el arte de la antigüedad en esta carrera corta de historia del arte. Como lo hago todas las semanas, vuelvo a presentarles los links, los vínculos que tenemos para descargar algún material complementario de este curso que, perdón por ser reiterado, pero que semanalmente yo estoy actualizando. Arte de la antigüedad. Y acá estamos. Estamos en tierras de Egipto. Hemos iniciado en el encuentro anterior la recorrida por el gran momento, el momento en que Egipto es un imperio, ahora formalmente, con la dinastía 18 que expulsa a los Hicsos, reunifica al país bajo el dominio de Tebas y va a convertir a Egipto en una potencia mundial, porque claro, ven ahí donde está esa estrella, el istmo de Suez, ese era el punto débil de Egipto. Por ahí habían ingresado los Hicsos y por allí Egipto se expande al cercano oriente, sobre todo a lo que es la costa oriental del Mediterráneo, por eso decimos Siria, y también al sur, a la Nubia. En este momento, con esta dinastía, tenemos reinados muy relevantes. Ya hemos presentado el fenómeno o el caso de la faraona, la reina Hatshepsut, de su hijo Tutmosis III, y cómo Tebas se convierte en una gran capital religiosa y a veces política. Digo a veces porque eventualmente el poder puede volver a Memphis, pero que Tebas va a ser la gran capital religiosa de aquí en más, sin duda. Ahí en Tebas, estamos viendo, están los grandes santuarios de Amón-Ra, que dentro del politeísmo egipcio, Amón-Ra era el rey de la monarquía, con lo cual le daba un lugar particularmente destacado. Porque Tebas es la gran capital religiosa, también en las cercanías de Tebas, pero hacia el occidente, hacia el oeste, se encuentran los lugares de enterramiento, el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas, las necrópolis, que tienen un matiz bastante diverso de las necrópolis que hemos visto ya del Imperio Antiguo. ¿Por qué? Bueno, porque ya lo anticipamos, recordarán, con los colosos de Memnón en la clase anterior. La práctica ahora en el Imperio Nuevo será elegir y ubicar un lugar para el enterramiento del rey muy separado de su templo funerario. El templo funerario se edificaría generalmente más cerca del Valle del Nilo, separado de la tumba, y la razón es más que obvia. Los reyes del antiguo imperio eran enterrados con grandísimos tesoros, con lo cual las tumbas eran saqueadas con muchísima frecuencia. Los saqueos de las tumbas explica también las famosas maldiciones, que no impactaron mucho a los ladrones que las saquearon entonces y aún hasta durante la misma Edad Media, cuando Egipto no tenía la capacidad de defenderse de los depredadores. En cualquier caso, vuelvo con esto, las tumbas del Imperio Nuevo van a ubicarse en ese valle, en un espacio poco visible, como decía, para evitar los saqueos. Y vean un buen ejemplo. Esta fotografía muestra un sector central del Valle de los Reyes. Ahí está sobreimpreso unas siglas, KB17, KB16, KB57, etc. Son las siglas con las que los arqueólogos identifican las tumbas que están excavadas dentro de la montaña, que permite una excavación relativamente segura. Ustedes están viendo unas rampas, unas puertas, claro, todo eso es obra moderna de la arqueología. Originalmente acá todo estaba oculto, impedía que cualquiera que quisiera robar la tumba pudiera acceder a ella. Repito, algo que se impidió en un único caso, como ya veremos. Les muestro en este sector central quiénes estaban enterrados.
Miren, de la dinastía 18 Amenofis II, Tutankamón, nada menos. Horemheb, el último rey de la dinastía 18. De la 19 y 20, Seti I, el fundador de la dinastía, Ramsés I, Ramsés II, nada menos, el gran Ramsés II, Merenptah, que fue el último rey de esta dinastía, y de la dinastía 20 está la tumba del rey o faraón Ramsés VI. Fíjense, si lo imaginamos, detrás de esta imagen, detrás de esta montaña que tenemos frente a nosotros, hay un laberinto de hipogeos, que de eso se trata. Son tumbas y espacios excavados dentro de la tierra, como el que vamos a mostrar ahora, entre muchos ejemplos. Elegí mostrarles el hipogeo del rey Tutmosis III, el hijo de Hatshepsut. Y como pueden ver, si partimos de la parte inferior en que está marcada una escalera, tenemos ahí los pasadizos de entrada, luego un pozo del túnel, así lo llaman, una sala de columnas y finalmente la cámara funeraria. A ver, nos encontramos otra vez ante una rara arquitectura. Porque es verdad, en las pirámides de la cuarta dinastía, de arquitectura era más bien un monumento funerario. Ahora sí tenemos espacios, e incluso acá hablamos de columnas, pero fíjense, es un tipo de, entre comillas, arquitectura que antes que estar hecha por construcción, está hecha por sustracción. Se ha excavado en la montaña y se han creado estos espacios que van un poco moviéndose de manera muy azarosa, como muestra esta planta, para culminar, sí, el último espacio, el más recóndito, es la cámara funeraria. Allí se guardaba el sarcófago con la momia del rey. Tengo alguna foto de la cámara funeraria, de la tumba nada menos que del gran Tutmosis III. Repito, tumba, hipogeo. Hipogeo quiere decir debajo de la tierra. ¿Hipogeo es una catacumba? ¿O una catacumba es un hipogeo? Y sí, de alguna manera. Quiero decir esto porque en el medioevo hablaremos de las catacumbas, las paganas, las cristianas, y bueno, es que esta costumbre de excavar en la tierra para ubicar y depositar los restos mortales de los parientes, de los familiares, es una práctica muy mediterránea. Egipto, y llega, como estamos viendo, hasta la Roma, la pagana y la cristiana. Lo veremos oportunamente, pero digamos que los cristianos no edifican o construyen o excavan las catacumbas para protegerse de la maldad supuesta romana, sino porque siguen una práctica que era dominante. Es verdad que cuando algún rey o emperador romano se ponía mal con los cristianos, las catacumbas eran un buen lugar de refugio, sí, pero no fueron construidas para el refugio, sino como una práctica que era bastante habitual, repito, en el Mediterráneo, de Egipto a Roma, como lugar de enterramiento de los seres queridos. Veamos ahora, y ahí tenemos, hemos entrado a la cámara funeraria del rey Tutmosis. Esas dos columnas que veíamos en planta las tenemos acá, y acá advertimos cuál es el atractivo fundamental de estos hipogeos egipcios. No tanto lo arquitectónico, pero sí y mucho lo pictórico, porque esas paredes estaban revestidas de estuco y luego cubiertas de pinturas. Pinturas que tenían un clarísimo sentido ceremonial, religioso, litúrgico, que procuraban garantizarle al rey la vida eterna. Le garantizaban poder pasar felizmente el juicio del tribunal de Osiris, que era la nueva práctica o la nueva creencia funeraria que se daba en Egipto a partir del Imperio Medio. Y digo todo esto porque, como estamos viendo acá de lejos y ahora un poquitín más de cerca, vemos que estas pinturas están bastante entremezcladas con escritura. Y es que en las pinturas de estos hipogeos egipcios, estas imágenes
tienen más un sentido casi de texto para acompañar y reforzar lo que dice el texto. Generalmente los textos tienen que ver con toda la feliz ceremonia y liturgia con la cual el rey alcanzaba la vida eterna. Me pareció interesante este ejemplo porque Tutmosis III fue un rey pero muy importante, y vemos acá cómo su tumba tenía estas pinturas donde, repito, lo figurativo, lo representativo y lo textual están contaminados, mezclados, entremezclados al punto que aparece acá algo que ya vimos en el estandarte de Ur, ¿se acuerdan? Que es representar escenas en registros, en bandas horizontales. Acá hay 3 bandas horizontales y lo comparé yo y lo asocié, recordarán, en su momento con lo que es la historieta contemporánea, y la comparación es válida en el sentido de que estas imágenes están contando algo, tienen no un valor meramente visual, no están colocadas para decorar ni remotamente estas paredes. En la cámara funeraria de Tutmosis III les propongo ir a la del rey Ramsés VI de la dinastía 19 y advertir que acá las imágenes tienen más protagonismo, pero igualmente la combinación de texto e imagen es muy, muy marcada. Cuando vamos a enterramientos de personajes tal vez menos fuertes de la sociedad egipcia, encontramos realizaciones que están más cerca de nuestra idea de pintura. Y elegí la tumba de este funcionario, Zeneidien, para evidenciar esto. Fíjense que acá hay escritura, hay jeroglíficos, pero hay mucha imagen. Dicho lo cual, permítanme que aclare, voy a quedarme solo con este ejemplo y los anteriores para ver lo que es la abundantísima cantidad de pinturas en los hipogeos egipcios que por suerte han llegado a nosotros gracias al desierto, gracias a la sequedad del clima. Pero bueno, la síntesis de este curso me obliga a esto, pero basta para que estemos viendo justamente algunos criterios, y en este caso mucho más claro que en los anteriores, de lo que era la pintura en el antiguo Egipto. Estamos viendo en la parte superior, en el arco de medio punto, figuras de carácter religioso. En el centro, la imagen de Horus, es el halcón, el rey de la monarquía. Debajo de él estamos viendo una serie de bandas horizontales. Son estos registros a los que aludíamos, registros que en este caso están representando un escenario, un ámbito agrícola, un ámbito rural. Veamos. Estoy ampliando acá la parte superior con las imágenes de las divinidades, con la figura de Horus como figura muy central. El registro siguiente siguen apareciendo imágenes que tienen que ver con la religión, e inmediatamente campesinos cosechando su campo. Me resulta muy interesante esto y me quiero detener un segundo. A ver, muchos interpretan esta imagen como una representación de lo que sería el feliz más allá de los egipcios, es decir, un espléndido espacio agrícola, fértil, rico en sus producciones vegetales, que era un poco la visión paradisíaca, por decir así, de la mentalidad egipcia. Es probable, seguramente, pero me importa todavía más la manera de representar este espacio, porque como pueden ver, aquí en esta representación, el anónimo pintor de este muro ha repetido un permanente convención de la pintura egipcia. Quiero decir, las figuras humanas y hasta las animales siempre vistas de perfil. Perfil, nadie está visto de frente. Vemos ahí un varón, una mujer que están trabajando tanto en la parte superior cosechando trigo, en la parte del medio cosechando otros vegetales y arando la tierra, representados de perfil. Esta es una convención que domina casi todo el arte egipcio a nivel de pintura y que para nuestra
nuestros valores estéticos parecería incorrecto, pero que tiene una lógica bastante clara. Los egipcios representan las cosas, no tanto como se ven, sino como son. Y si yo represento un rostro de frente, me veo obligado a representar un óvalo. Y sí, es verdad que una cabeza humana es un óvalo, pero sin duda que el perfil, donde aparecen los ojos, donde aparece la nariz, la boca, el mentón, el cuello, esto es lo más identificable como cabeza humana. El otro punto muy interesante es la cuestión de la perspectiva, si cabe usarlo. Porque como pueden ver, aquí se ha representado un espacio rural en el que corren unos canales, unas acequias, los vemos. El pintor ha hecho ese zigzag para sugerir el agua, justamente. Y advertimos que lo que nosotros conocemos por perspectiva, acá está completamente ausente. Nosotros diríamos, esto representa un espacio plano. Sí, un espacio plano, pero que otra vez, que para nosotros sería incorrecto, dentro de la cosmovisión y la visión del mundo de los egipcios era absolutamente correcto, y pensémoslo así. Vuelvo con esta misma afirmación. Los egipcios pintan las cosas como saben que son y no como las ven con los ojos. Luego, voy a partir de esos árboles. ¿Ven esa sucesión de arbolitos al borde de ese río o acequia? Y bueno, están creciendo perpendiculares al curso de esa acequia o ese río. Y efectivamente, un árbol crece perpendicular a la orilla. Acá no está la visión subjetiva con el punto de fuga. No, el río o la acequia, como ven, tiene un curso que sigue dos líneas paralelas. Y efectivamente, nosotros representaríamos el río o la acequia como un triángulo con los vértices alejándose y encontrándose en el horizonte. Eso es como vemos nosotros. Pero sabemos que el río, la acequia, el canal, tiene bordes paralelos y así está representado acá. Insisto, todo acá está representado como sabemos que es y no como lo vemos individualmente. Este es un giro grandísimo que va a darse sobre todo a partir del Renacimiento italiano en el siglo XV con la famosa perspectiva. Cuando con la perspectiva italiana, o con el Renacimiento, perdón, hablamos de individualismo, bueno, uno de los tantos matices del individualismo del Renacimiento italiano es la perspectiva. ¿Por qué? Porque la perspectiva siempre supone un punto de vista, uno entre muchos. Acá en esta pintura no hay un punto de vista. La visión es más amplia, más general. Es como un plano, como un mapa, donde no hay un punto de vista, sino todos los puntos de vista. Bien, dejamos esto, avanzamos y volvemos a la ciudad de Tebas, a la ciudad sagrada de Tebas. Ahí la estamos viendo en esta reconstrucción. Sagrada, digo, porque era una ciudad marcada por lo religioso, y como lo muestra esta reconstrucción, teníamos en un extremo un templo, el de Karnak, y en el otro el templo de Luxor, en ambos casos con Amón-Ra como figura central, y digamos que de ambos el templo de Karnak, aunque acá parece más pequeño por la perspectiva que aplicamos nosotros, era el más grande, el más importante templo. Allí, en el templo de Karnak, vivía Amón-Ra. Allí Amón-Ra reconocía a los reyes como hijos de él. Un rey en el Imperio Nuevo era hijo de Amón-Ra, y lo digo de esta manera para que adviertan la importancia política que tenía este santuario. Y para decirlo muy rápidamente, claro, el clero de Amón de Karnak manejaba la política egipcia. Es bueno marcarlo por algún aspecto que vamos a señalar dentro de un ratito. Por ahora, veamos el templo. Esta es una reconstrucción. El templo de Amón en Karnak ha llegado en ruinas a nosotros. Hay algunos templos mejor conservados, pero me quise detener en este porque sin duda fue el más importante de todos, con esa sucesión de pilonos que van marcando un
una lógica que tuvo la arquitectura religiosa egipcia que enseguida veremos. Les propongo de esta reconstrucción moderna, hipotética por supuesto, a una planta, también hipotética. Es la planta que nos entregan los arqueólogos que han estudiado este templo y que nos presenta esto. Miren, es probable que ustedes frente a esta imagen se sientan un poco desconcertados, con tantos elementos, con tantos espacios. Sin embargo, me va a llevar algunos minutos, espero no muchos y espero no, un poco atormentarlos con esto, pero quisiera demostrarles que en realidad la lógica de lo que están viendo es relativamente simple. La arquitectura templaria egipcia bien podemos denominarla una arquitectura orgánica. ¿En qué sentido digo esto? Porque es una arquitectura que podía ir moviéndose, creciendo como un organismo. La lógica de este organismo es una muy fuerte simetría axial que ustedes están viendo, de la parte inferior a la superior, un eje de simetría que se mantiene permanentemente y que se inicia ya, miren, ¿a dónde me voy? A los inicios del templo. Claro, Imperio Medio. Allí comenzó a ser Tebas la gran capital, allí Karnak ocupó este lugar tan importante, y entonces se edificó un patio y una sala de la barca, que era esto el primer santuario. Esa sala de la barca, allí estaba la barca de Amón-Ra, era el Sancta Sanctorum. Volveremos con esto. Y para indicar que esto era un templo, se edificó un pilono. Atención, por cuestiones arqueológicas que me superan, los arqueólogos denominan pilono sexto a este porque es en rigor el último pilono que uno vería si ingresara al templo de Amón-Ra en Karnak ahí. Pero en rigor es el primer, cronológicamente, fue el primer pilono construido, la primer fachada construida. Y entonces están advirtiendo que en este templo va a haber 6 fachadas, 6 pilonos. Efectivamente, del Imperio Medio pasamos al Imperio Nuevo, el gran momento del culto a Amón-Ra, y veremos cómo Tutmosis I fue tan devoto de Amón que levantó 2 pilonos. ¿Los están viendo? Un primer pilono, el numerado como 5, y un segundo pilono, el cuarto. Acá hay que recuperar una idea. Construir un templo era y seguirá siendo por mucho tiempo una acción religiosa, algo mucho más que meramente arquitectónico. Y esto, permítanme que lo apliquemos incluso a la arquitectura cristiana. Construir una catedral es todo un proceso que supera ampliamente lo puramente arquitectónico o constructivo. Vieron que en muchas catedrales europeas es muy público hablar de la ópera del Duomo, la obra de la catedral, y bueno, es que esas catedrales están en obra. Construir la catedral es una operación, sí, arquitectónica, ingenieril, pero también es una operación marcadamente religiosa. Y esto podemos encontrarlo ya acá en estos templos egipcios que comienzan a ampliarse. Van a ver que hacia abajo de nuestra imagen iremos sumando pilonos que son acciones de devoción de los distintos reyes de la dinastía 18. Estoy agregando los obeliscos que levanta Hatshepsut, la sala que construye su hijo Tutmosis III, y también ahí aparece en la parte más recóndita esa sala, llamada Sancta Sanctorum. Estamos usando un término latino para marcar el santuario, el santo de los santos, el santísimo. Allí vive el rey. Ese va a ser, de acá en más, el centro y el lugar central de cualquier templo. Y permítanme que lo diga en este momento. Habría que haberlo dicho antes, podía ser después, es oportuno hacerlo ahora. Estamos hablando de templo. Y me parece imprescindible que dejemos claro que templo es la casa del Dios. Es el lugar donde vive el Dios. Y que templo es una categoría
que tiene un matiz muy fuerte respecto de lo que van a suponer las religiones monoteístas. Porque en el judaísmo hablamos de sinagoga, en el cristianismo de iglesia, en el islamismo de mezquita, y en los tres casos hablamos del espacio donde se reúnen los fieles. Que en esos lugares puede estar el santuario, puede estar la presencia de la divinidad, sin duda, pero es bien distinto la idea, vayamos al ejemplo cristiano, que es el que seguramente mejor conocemos, muy distinta la idea de iglesia, espacio en que se reúne la asamblea de los fieles, de el templo. El templo es la casa del Dios, y a la casa del Dios solamente van a ingresar aquellos que están habilitados para tener contacto con el Dios. A los templos no ingresan los fieles. A los templos no ingresan los fieles como sí lo hacen a las iglesias, a las sinagogas, a las mezquitas. Recordemos también, para subrayar todo esto, que en estas religiones anteriores al monoteísmo judío, cristiano o musulmán, la idea de la divinidad de los dioses es que estos dioses son poderosos, pero no necesariamente buenos. Una de las grandes novedades del monoteísmo judío es el monoteísmo ético, un Dios poderoso y bueno. Estos dioses son poderosos y peligrosos para aquellos que no están iniciados para tener contacto con ellos. Con lo cual, solamente a este templo egipcio, solamente al Partenón griego y a los templos romanos, solo podían ingresar los sacerdotes. El pueblo en los patios, el pueblo en las partes abiertas, pero no en el interior del templo. Esto me parece relevante plantearlo desde ahora, lo vamos a tener que volver a mencionar cuando hablemos de la arquitectura religiosa griega. Claramente, al Partenón no ingresaba más que el sacerdote. La liturgia que se realizaba en torno a Palas Atenea era fuera del Partenón. Sigo avanzando, sigo en la dinastía 18 y ahora destaco la obra de Amenofis III, que hace un nuevo pilono. Amenofis III. Su hijo, Amenofis IV, no va a ser ningún pilono, ya veremos por qué. No estaba muy de acuerdo con el culto a Amón, al dios Amón-Ra. En cambio, sí, después de él, su sucesor, Horemheb, va a construir un patio y un gran pilono. Como ven, se sigue ampliando. Recién decía, esta arquitectura religiosa es orgánica, va creciendo respetando siempre ese eje de simetría que, como veremos, conduce del ingreso al Sancta Sanctorum, al lugar donde está viviendo el dios, en este caso Amón. Ahí quedó un gran patio, pero que pasamos a la dinastía 19, ahí la tenemos, y esta dinastía 19 va a cerrar ese patio haciendo una de las más impresionantes salas hipóstilas de la arquitectura egipcia. A ver, sala hipóstila, aclarar qué es esto. ¿Ven la cantidad de circulitos que están llenando ese espacio? Cada uno de ellos es una columna. ¿Y por qué están tan cerca? Por algo que ya planteamos cuando vimos el sistema trilípico. Porque esta sala, sí, Seti I, Ramsés II, los grandes reyes de la dinastía 19, decidieron cubrirla con losas de piedra, pero para que esas losas de piedra se mantuvieran de acuerdo con el sistema constructivo que estaban aplicando, que repito, es 2 columnas verticales para soportar una losa horizontal. Para que eso no colapsara, había que construir una columna prácticamente al lado de la otra. En cualquier caso, se crea un espacio en el cual mucho no podemos hacer, pero sí marcar, adviertan, el sector central, caminar, procesionar hacia el Sancta Sanctorum. Acá no termina todo, seguimos en la dinastía 19, con el templo de Seti I y de Ramsés III de la dinastía 20, y esto va a llegar hasta el final de la historia egipcia. El pilono 1, que en rigor es el último, fue construido en tiempos de los reyes Ptolomeos.
en el periodo greco-romano. Fíjense, me ocupé con todo esto para advertir lo muy peculiar que presenta esta arquitectura. A ver, espero y confío que muchos de ustedes tengan en su cabeza la imagen del Partenón griego. Y cuando tenemos esa imagen, sin duda que resulta difícil imaginar cómo yo puedo ampliar, modificar esa arquitectura. La arquitectura religiosa griega y de ahí en más también la romana presenta construcciones que algunos califican de artefacto. Está hecho, hay una idea primera de su largo, de su ancho, y así se construye. La posibilidad de modificarlo, de ampliarlo, sería destruir su idea, algo que para nada era ajeno a la idea arquitectónica de Egipto en sus templos, como acá en este de Amón en Karnak. Y esta arquitectura, como decíamos, destinada y usada para esto. Del pilono 1 ir marchando al Sancta Sanctorum. En este punto, este eje que estoy marcando acá, este eje vertical, tiene una continuidad. En una iglesia cristiana, de la puerta de entrada, marchamos, procesionamos, caminamos al altar, hacemos algo semejante a nivel litúrgico que tiene que ver con esta idea de la procesión, de la marcha, del tránsito. Y la sala hipóstila la destaco porque cumplía una función no fundamental, pero sin duda fue, y por lo que queda, sigue siendo uno de los espacios más impresionantes, más espectaculares de la arquitectura egipcia. Ahí tenemos otra vez la reconstrucción. Rápidamente, pilono 1, Sancta Sanctorum, lugar de destino de esta procesión, para usar un término cristiano, que a mitad de su recorrido tiene ahora esta sala hipóstila. Como ven, ahí esta reconstrucción muestra un espacio techado, cubierto. Veamos ahora lo que nos ha quedado del templo de Amón en Karnak. Una ruina, claro, pero ya podemos imaginar los espacios. Voy a destacar fundamentalmente la sala hipóstila. Ahí es subrayado a la izquierda el espacio que acabamos de ver en la planta del templo y estamos viendo en esta imagen, en esta fotografía, cómo nos encontramos con una columna al lado de otra. Una distancia de unos 2 metros entre columna y columna. Un bosque de columnas prácticamente. Lo de bosque parece ser algo más que una metáfora, porque estas columnas, como están viendo, sus capiteles presentan formas vegetales como de loto, de papiro, y bueno, que esto tuviera alguna connotación de carácter que aludiera al bosque sagrado del delta del Nilo, uno podría suponerlo. En el arte religioso, arquitectura, pintura, escultura, lo simbólico siempre está muy presente y, ¿por qué no?, también acá. Pero adviertan, gigantescas columnas que están separadas por no más de 2 metros una de otra, porque estos precisamente se tratan. Sala hipóstila. Hipostilos quiere decir debajo de stilos. Stilos en griego es columna. Son salas que están construidas y sostenidas por grandes columnas. Pensando en lo arquitectónico y por la planta que vimos recién, como podemos imaginar, poco se puede hacer en esta sala hipóstila más que procesionar, caminar y marchar hacia el lugar donde vive el dios, donde vivía Amón-Ra. Salimos de la sala hipóstila que nos ha quedado ahí al fondo, vemos el segundo pilono. El segundo pilono en nuestra recorrida, el anteúltimo. Es un pilono, claro. ¿Qué le falta a ese pilono? El dintel. Como también le falta el primer pilono, ahora estamos en lo que sería la fachada principal del templo de Amón en Karnak. Y estamos viendo los 2 muros, esa, digamos, puerta, en la que evidentemente resalta la falta del dintel que se ha perdido por lo que ya venimos planteando, los riesgos y las debilidades del sistema trilípico. Esto se comunica con esta gran avenida de esfinges, las están viendo. Son esfinges con cabeza de carnero, que era el animal que representaba y que encarnaba al dios Amón-Ra. Una reconstrucción ideal esta.
Tal vez en su época de esplendor el templo de Amón en Karnak presentara este aspecto. ¿Ven? Un pilono, detrás del otro pilono, otros pilonos. Cada uno de ellos una prueba de la fidelidad, de la religiosidad de cada uno de los reyes que fueron levantando estas sucesivas ampliaciones. Bien, Tebas, Amón-Ra y de repente el gran terremoto. ¿Por qué? Porque al final de esta dinastía nos vamos a encontrar con un momento muy particular, que es el periodo denominado de El Amarna, cuando un rey, Amenofis IV, reforma la religión egipcia, proclama un dios único, Atón, cambia su nombre por el nombre de Akenatón. Claro, Amenofis era un nombre que incluía Amón. Él niega la importancia de Amón y lo reemplaza por el dios Atón, que es un dios solar también. La gran diferencia es que Amenofis IV, Akenatón, proclama a Atón como el único dios egipcio. Esto, claro, es una revolución religiosa porque de alguna manera estamos viendo, Amenofis IV instaura el monoteísmo en Egipto. Un montón de explicaciones, el fenómeno es muy particular, muy atractivo. Egipto se abrió a Oriente, siendo imperio, ocupa la Siria-Palestina y en Oriente ya había varios pueblos con el monoteísmo, el pueblo hebreo, ante todo, con lo cual esto pudo haber sido una influencia oriental sobre Egipto, es muy probable. Lo cierto es que el rey traslada la sede del gobierno a una nueva ciudad, la ciudad de Ajetatón, el horizonte de Atón. Hoy se la conoce como El Amarna en Egipto. A la muerte tanto de Amenofis IV o Akenatón y su esposa, la famosa y la bella Nefertiti, muertes que son todavía hoy dudosas, el culto vuelve a Amón y el poder vuelve a Tebas. Digo esto porque bien puede entenderse la reforma monoteísta de Amenofis IV como una reforma con objetivos políticos. Hace un ratito yo mencionaba de cómo en el Egipto del Imperio Nuevo el poder político lo tenía muy fuertemente el credo de Amón en Karnak en Tebas. Al declarar la inexistencia o la falta de importancia de Amón, Amenofis IV se independiza del credo de Amón. Pero esta independencia, como imaginan, le valió muchísimos enemigos. Esto explica por qué Amenofis IV se va de Tebas, traslada la capital a un nuevo espacio, una ciudad construida de lo nuevo, de la nada, para albergar a esta monarquía, a él, a su esposa, a sus hijas, y una monarquía que tuvo una vida relativamente efímera, porque, como lo vamos a plantear acá, en 1335, a la muerte de Akenatón, bajo su yerno Tutankamón, se vuelve al culto a Amón. Este muchacho tan popular, tan conocido, del que nos ocuparemos, Tutankamón, originalmente su nombre era Tutankatón, pero cuando llega al reinado cambia su nombre porque se restaura el culto a Amón. Como decíamos, el final del reinado de Akenatón y el de su esposa, que tuvo mucha influencia en su reinado, Nefertiti, es un final un tanto oscuro. No falta quienes sospechan que tanto Akenatón como Nefertiti hayan sido asesinados. Algo que también se proyecta a su inmediato sucesor, Tutankamón. Como fuera, esto es un periodo, como decimos, y acá, si las fechas son exactas, sabemos que siempre puede haber algún margen, pero 18 años, 20 años, es un periodo relativamente breve en la historia egipcia. Sin embargo, es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque nos encontramos ante el único rey que se nos presenta con características propias, diferentes, originales.
En lo religioso es más que obvio, pero también acá. Ahí tenemos una imagen de Amenofis IV que proviene del templo de Atón, en Karna, pero de Atón. Amenofis IV no era devoto para nada de Amón, justamente. Y bueno, más allá de cualquier consideración, más allá incluso de lo político y lo religioso, están ustedes viendo ese rostro. Están viendo esos ojos, esa cabeza afinada hacia la mandíbula, esos labios tan marcados. Bueno, este hombre no parece Kefren, ni parece Tutmosis, nos aparece como una figura muy particular, muy diferente, hasta puede parecernos poco atractivo, sin duda, pero como veremos, una imagen que es original, que es propia, que seguramente está en las facciones de Amenofis IV. Vemos incluso su cuerpo con esas caderas tan marcadas. No falta quien ha imaginado algún tipo de enfermedad, algún tipo de deformación física y hasta psíquica en este rey, que fue muy particular. Yo personalmente pienso que, habida cuenta de todo lo que ha quedado de estos 18 años, es más probable pensar en un Akenatón terriblemente fuerte, muy poderoso, porque en ese breve periodo de tiempo dejó muchísimos testimonios como este que estamos viendo acá, esta colosal figura, mide 4 metros de alto, nada menos. La guarda el Museo Egipcio del Cairo. De acá, de esta estatua colosal, pasemos a una figura más pequeña, pero como están viendo, igualmente, acá esta cabeza de Akenatón nos sigue presentando facciones semejantes a la anterior, esos labios tan marcados, los párpados un poco bajos, esa cabeza sobre un cuello muy delicado que está avanzando, una mirada un tanto melancólica, otra vez algo bastante separado, bastante lejos, bastante diferente de la imagen de Kefren. Tenemos que mantenerlo a Kefren, volveremos con él, pero en este caso vuelvo para marcar algo que, como están viendo, tiene poco parentesco con esa imagen idealizada del rey Kefren al lado de este. Y lógicamente, junto con él, ya sabemos, su esposa, Nefertiti. Esta imagen de caliza que tiene el Louvre muestra a la pareja real, al rey Akenatón con su esposa Nefertiti. Muchos sospechan, hay una hipótesis bastante fundada, que Nefertiti era una princesa Mitannia, del cercano Oriente. A ver, no era nada raro que en tiempos del Imperio no faltaran estas bodas que unieran a un rey egipcio, en este caso con una princesa de alguno de los países vasallos. Una manera, nos parece terrible, pero muy efectiva entonces, de garantizar la fidelidad de tal o cual rey con Egipto. Pero es relevante pensar que Nefertiti fuera originaria del cercano Oriente, porque puede seguir haciéndonos pensar que tal vez sea ella la principal impulsora de esta reforma religiosa que tiene tanto parentesco con algunas manifestaciones del monoteísmo del cercano Oriente. Y ahí la tenemos. Como decía, quiero insistir, 18 años de un reinado que seguramente fue muy tormentoso, con muchos conflictos, pero a pesar de esto es notable la cantidad de imágenes que nos han llegado del rey, de la reina, de sus hijas. Acá está esta cabeza de Nefertiti con, otra vez, una impronta tan particular. Yo me quedaría otra vez con los labios, con la comisura de los labios, esa levísima sonrisa que le ha colocado el escultor para advertir cómo en este momento, en el arte de El Amarna, así lo llamamos, uno de los momentos más originales del arte egipcio, nos encontramos ante figuras como esta, que están un poco expresando una humanidad, una vivencia que está ausente de otras imágenes mucho más frías, más distantes, que habitualmente asociamos con Egipto. Y por supuesto,
esta cabeza y, por supuesto, este famosísimo busto. Tal vez Nefertiti sea más conocida por esta obra de caliza pintada que conserva el Museo de Berlín y que Egipto está reclamando hace un buen tiempo. A ver, es un busto, una cabeza, hecha en piedra caliza y con pintura, y por fortuna está bastante bien conservada. Hay daños, pero ante todo yo celebro que mantenga la pintura, la policromía. Y otra vez, esta cabeza con esa muy particular sonrisa, la cabeza erguida, está marcando como una especie de gesto de autoridad. Tiene la cabeza muy levantada, montada sobre ese muy delgado cuello, tal vez hasta exagerado, pero que la hace particularmente refinada y elegante. Algo que presenta el arte de la Marna es esto justamente, un refinamiento. Si pensamos que Nefertiti tuvo algún papel importante en todo este fenómeno, también es porque el arte de la Marna tiene un costado femenino en cuanto a lo delicado, a lo suave. No es un arte guerrero como el que habitualmente uno podía encontrar antes y después en Egipto. Ahí tenemos entonces a Nefertiti de frente. Vean, es bueno ver ese cuello de perejil para advertir, es obvio que se ha exagerado el cuello, pero se lo ha exagerado para destacar esa curva, esa ligereza y darle justamente esa muy particular idealización, pero no en términos de una belleza abstracta, sino de una gran delicadeza, un gran refinamiento. Otra vez, el refinamiento oriental está o se ha metido en el arte y la cultura egipcia. En este momento es algo muy posible. Nefertiti acá y otra imagen. Algunos sospechan que podría ser de Nefertiti o de alguna de las 3 hijas que tiene el matrimonio. Lo traigo porque también otra vez nos encontramos con una imagen de una exquisitez particularmente fuerte. Este torso que está cubierto de una tela que deja traslucir la anatomía es de una delicadeza, de un refinamiento notable e insólito para el arte egipcio. Y les presento a una de las hijas del matrimonio Akenatón-Nefertiti. Sí, con esa cabeza deformada, como también la tenía su madre, se practicaba esta deformación craneana, algo que servía para distinguir a cierta élite aristocrática, como presenta y representa esta imagen. Lo importante es que acá está representado, claro. Imaginamos que la cabeza en su momento tendría un tocado, alguna decoración, no estaría así desnuda como estaba entre nosotros, pero otra vez esta princesa, ahora la vemos de frente, vuelve a presentar estas imágenes donde la frialdad, ese rigor tan dominante en mucho arte egipcio está ausente. Otra princesa de Edda Marna. Hablamos de princesas y repito porque este matrimonio tuvo 3 hijas mujeres. Algunas de ellas pueden ser estas, como pueden ver acá esta otra que conserva el Museo del Louvre y que muestra ese muy elaborado tocado en el pelo y esa mirada tan, pero tan particular. Voy a cerrar la recorrida por el arte de la Marna, que como están viendo es muy, muy rico. Pero miren, 2 ejemplos. Para mí, joyas. Porque esta piedra es una estela. Llamamos estela una piedra tallada, como una lápida, podríamos pasarlo un término más cercano a nosotros. En esta estela se ha representado al rey Akenatón, a la reina Nefertiti y a sus hijas. ¿Lo están viendo? Lo destaco porque sí, hay convencionalismos que no compartimos nosotros, las niñas representadas como enanitos, claro, pero cuando en Egipto se mostraba una escena familiar,
en la que el padre está besando a una de sus hijas y en la que la madre sostiene a las otras dos que están señalando a su padre. Acá aparece todo lo que de ternura familiar podía lograr el arte del antiguo Egipto. La pareja, la familia del rey, están, como están viendo ustedes, protegidos por la imagen de Atón. En el centro de este relieve hay un círculo del cual parten una cantidad de rayos, de líneas, cada una de ellas termina como en una manito, porque esta es la idea, una de las ideas centrales de la religión atoniana, y es que sí, Atón es el dios máximo, el sol, como también lo era Paramón, pero la diferencia grande es que Atón es un dios sol bondadoso, es un dios sol que cuando sale todas las mañanas le da vida al hombre. Entre los papeles que yo he subido a nuestros documentos complementarios, he subido el texto, el himno a Atón, habitualmente atribuido a Akenatón, y bueno, por favor, léanlo si pueden. Verán que tiene tanto parentesco con más de un texto del Antiguo Testamento hebreo. La idea de un Dios, bueno, finalmente, ahí lo estamos ampliando. Vean, ¿ven los rasgos de Amenofis IV? Semejantes a la primera figura que vimos de él. Una cabeza que no es precisamente bella, de acuerdo a cualquier principio egipcio o no egipcio, teniendo en sus brazos, besando a una de sus hijas, y enfrente de él su esposa Nefertiti con las otras dos niñas. Insisto, es para destacar lo insólito, lo original, lo propio de esta imagen, como decíamos, de ternura familiar. Anteúltima, esta, para un poco dejar claro, Amenofis IV aparece como el sumo sacerdote del culto a Atón, y ahí lo vemos en esta estela levantando su ofrenda a Atón. A diferencia de la religión anterior, los cultos ahora a Atón no se realizan en la oscuridad de un templo, sino en la claridad de los patios. Atón, acá, su esposa más pequeña, Nefertiti, más pequeña aún, una de sus hijas, están ofreciendo ¿a quién? A Atón, pero en rigor al sol. Lo están ofreciendo no en un lugar oscuro, recóndito, como los Sancta Sanctorum de los templos anteriores y posteriores a Amenofis IV, sino de esta manera. Y ahora sí, última imagen, porque me parece tan relevante, tan original. El Museo de Berlín, que como pueden ver tiene muchas piezas provenientes de la Marna, titula este relieve como un paseo en el jardín. Es un nombre dado por el museo, obviamente, claro, pero no hay más remedio que imaginar que de esto se trata. Es una pareja, dos jóvenes, una muchacha, un muchacho, ella le está ofreciendo unas flores al muchacho, todo está un poco traduciendo y transmitiendo una idea de amabilidad, de afecto, hasta de ternura y de dulzura. Podemos estar imaginando una pareja de enamorados sin ninguna duda. Lo marco porque otra vez, junto con esa escena del matrimonio con las hijas tan insólita, esta otra relieve, que además, como ven, mantiene buena parte del color, es de una delicadeza, de un refinamiento. Yo casi me tiento, voy a exagerar, pero casi me tiento a asociarlo a las pinturas galantes del siglo XVIII francés, esas obras en las que las parejas enamoradas se nos presentan así, exhibiendo sus afectos. Cierro con esto y habiendo sintetizado mucho un fenómeno tan importante desde el punto de vista artístico como el arte de El Amarna, pero hay un epílogo, hay un posludio de El Amarna. ¿Por qué? Por esto. Porque a la muerte precipitada y sospechosa de Amenofis IV y de su esposa, le sucede Tutankamón, que aparentemente era el yerno. Aparentemente Tutankamón estaba casado con una de las hijas de Amenofis IV, y este muchacho tiene un reinado muy breve, casi efímero, pero en cualquier caso, Tutankamón,
que como decíamos, su nombre era Tutankamón, pero con la reforma que se hace en su propio reinado, pasa a denominarse otra vez Tutankamón porque volvemos a la ortodoxia. Este muchacho que tuvo un reinado tan pero tan breve, a la hora de su muerte, el ajuar funerario que se hizo o fue constituido por obras hechas durante el reinado de Amenofis IV o en su propio reinado pero sin que haya cambiado el estilo. Quiero decir, a ver, mostrémoslo. Año 22, el más importante descubrimiento arqueológico del siglo XX, sin ninguna duda, ¿eh? Noviembre de 1922, allí el arqueólogo Howard Carter, apoyado por Lord Carnarvon, que fue su mecenas de alguna manera, Carter es el de sombrero, allí están en la entrada de la tumba de Tutankamón. Fue un hallazgo fundamental. Desde el punto de vista político e histórico, el reinado de Tutankamón es un reinado en un periodo de crisis, es el final de la dinastía 18, pero desde el punto de vista arqueológico es fundamental, y lo estoy subrayando de esta manera, porque es la única tumba de un rey egipcio encontrada intacta, encontrada sin haber sido saqueada. Y veremos algunos objetos de este ajuar funerario. Ahí tenemos, estamos en 1922-23, ya hay fotografía, un fotógrafo acompañó a Howard Carter en todo su movimiento desde que descubre el pasadizo, finalmente que estaba, claro, como dijimos, oculto. La idea era ocultar la tumba como todas ellas. Finalmente llegar hasta ahí. Miren, esta foto es de época, me conmueve, porque es lo que cierra la cámara funeraria. Todavía si la encuentra Howard Carter con esos lazos sin abrirse, él va a ser quien lo abra y pueda ingresar a este espacio que, fíjense, reconstrucción de por medio. Y sí, ¿qué es esto? Un hipogeo, claro. Esto, Valle de los Reyes, un hipogeo. Vean los números con los cuales se ha numerado todo. Claro, el último número, el 5, es el lugar más recóndito, es la cámara funeraria. Partimos de un pasadizo de entrada, el número 1, aquí debajo a la derecha. Luego ingresamos a una antecámara con una cantidad de objetos. Recordemos, acá hay carros, hay camas, hay sillas, hay muebles, porque los reyes eran enterrados con todo aquello que iban a precisar en su vida después de la muerte. Seguimos a una cámara lateral como número 3, luego la cámara llamada del tesoro, con todos los objetos más ricos, porque claro, si al rey que ahora es hijo de Dios, Tutankamón, se lo acompaña con un carro, el carro de ser digno del hijo del Dios. Por lo tanto, la abundancia de metales preciosos y de objetos muy ricos es permanente y muy presente. Y finalmente la cámara funeraria, lo más recóndito, allí el sarcófago con los distintos ataúdes donde se guardaba, se conservaba la momia del rey en este caso. Miren, elegí solamente 2 objetos del ajuar funerario, pero estamos viendo su trono. Este trono, y les propongo que leamos el epígrafe, como lo informa el Museo Egipcio del Cairo, dice que es de madera con oro y plata laminados, o sea, enchapado en oro y plata, luego con pasta de cristal y piedras semipreciosas. Seguramente nunca nadie se ha sentado en este trono. Es un trono más religioso, más simbólico de qué cosa el rey en su vida después de la muerte, en su vida eterna. Pero como están viendo, un objeto de un grandísimo valor material, y acá necesaria la aclaración. Primer ejemplo de los poquitos que he traído, donde el oro abunda y no poco, en el ajuar funerario de un rey que reinó muy pocos años en un periodo de crisis y de grandes turbulencias en Egipto. La conclusión es más que obvia, ¿no? Si en la tumba de Tutankamón, con todo lo que acabamos de decir, se encontraron estos tesoros, ¿qué habría en la cámara funeraria de Ramsés II
de Tutmosis III, de los grandes reyes, lo desconocemos. Sabemos que fueron robadas y saqueadas y eran prácticamente casi minas de oro y de piedras preciosas porque los tesoros eran realmente fabulosos. Como consuelo nos queda esto, el ajuar funerario de Tutankamón, y como decíamos, más allá del valor económico, material, el valor artístico. Estamos viendo una imagen, el rey sentado y su esposa está colocando ungüentos en su cuerpo. Vean que en la mano izquierda tiene un recipiente y con la mano derecha acaricia el brazo de su esposo. Ella tiene en su cabeza el símbolo de Amón, pero detrás de ambos están viendo a Atón. Lo vieron recién, el disco solar con los rayos que terminan como en manitos que están ahí protegiendo a la pareja real. Digo esto ¿por qué? Porque muchos elementos del arte de El Amarna, repito, sea porque se usaron objetos que provenían de la época de Amenofis IV, o sea porque hechos con la ocasión del entierro de Tutankamón, pero mantienen el mismo estilo y hasta algunos simbolismos que todavía respondían al periodo atoniano, como en este caso el símbolo del dios Atón. En cualquier caso, lo atractivo del ajuar funerario de Tutankamón es que todo él, en sus sillas, en sus objetos, sus recipientes, sigue manteniendo esa particular delicadeza y elegancia que acabamos de marcar como características del arte del periodo de Amenofis IV, del periodo de El Amarna. Foto terrible, ¿eh? Ahí lo tienen a Howard Carter trabajando sobre el sarcófago de Tutankamón. Ha ido levantando las distintas capas, eran distintas sarcófagos hasta llegar a la tumba final. Harry Burton es el fotógrafo que tomó esta imagen. Aclaramos, está coloreada en 2015. O sea, sabemos que hay procedimientos confiables, pero me admira y me asombra esta imagen de un momento tan fuerte en la historia de la arqueología del siglo XX como cuando Carter puede estar ahí, comenzando a acercarse a la momia del rey Tutankamón. Y entonces esto, sí, tuvo que ir haciendo esto, ir abriendo los sucesivos ataúdes. Yo he traído solo dos imágenes, esta que es del segundo ataúd, es decir, había otro ataúd, esto era madera recubierta en oro. Como ven, el espesor del ataúd supone que dentro de él había otro ataúd hasta llegar al último. Este es el ataúd interior que era de oro, que es de oro macizo. A ver, como estamos viendo, está en el Museo del Cairo, y bueno, esto pasó en 1922, El gobierno egipcio controló de una manera así muy fuerte todo lo que Carter iba hallando, y como estamos viendo, y en buena hora, este ajuar funerario quedó en propiedad del Estado egipcio como corresponde, hoy está ahí en ese museo. Pero vuelvo a insistir, un ataúd de oro, insisto lo he dicho antes, ¿cómo sería el ataúd de Ramsés II? Claro, Y luego de este, claro, la joya más grande de todo este ajuar, que es la máscara funeraria de Tutankamón. Lo leo, oro, lapislázuli, cornalina, cuarzo, obsidiana, turquesa y pasta de vidrio. Todo esto para constituir esta máscara que está tan bien conservada, afortunadamente. Está muy bien conservada y al mismo tiempo es, me parece, un buen testimonio, otra vez, de este momento del arte egipcio. Vean la cabeza de Tutankamón y pensemos, es una máscara funeraria. Lo digo con este énfasis para entender que estamos frente a un arte religioso donde el realismo o cualquier apartamiento de lo muy hierático sería grave, pero a pesar de todo, cuánta vitalidad nos transmite este rostro. Estamos frente a un muchacho, no es una cabeza neutra, y un muchacho que si miramos con atención el corte de su cabeza, sus labios, sus facciones, nos transmite algo
de lo que podía ser la etnia del Egipto de entonces. Una etnia muy cercana a lo que asociamos hoy con la etnia africana. Los egipcios son africanos. Esto es casi ausente en muchos retratos, me parece que está muy presente acá. Una obra, sin duda, de las más grandes que ha hecho no solamente Egipto, sino todo el arte mundial. Y cierro este comentario. Están viendo al rey con su tocado y con dos animales en su frente. ¿Los ven? A la izquierda, reconocible por el pico, un buitre. A la derecha, una serpiente, una cobra. Lo dijimos desde la unificación, recuerdan, del rey Menes cuando Egipto se unifica, Alto y Bajo Egipto. Y justamente el buitre, el ave, el animal representativo del Valle del Nilo, del Alto Egipto, la cobra, la serpiente, animal del Bajo Egipto, del delta del Nilo. Hasta este momento, esta cultura que es tan empecinadamente conservadora de Egipto sigue estando presente. Con el final del reinado de Tutankamón, reemplazado por un militar, Horemheb, lo que habla de un momento de conflicto político en Egipto, se acaba la dinastía 18 y va a ascender la 19, la llamada Ramésida, porque muchos de los reyes de esta dinastía se llaman Ramsés, aunque el primero fue Seti, luego Ramsés y Seti se van repitiendo. Ahí hay un montón de datos que estoy poniendo rápidamente, pero sustentar o reforzar que con la dinastía 19 se restablece la política expansionista egipcia. Como imaginamos en el breve periodo de Amenofis IV, los problemas eran más internos que externos. Amenofis IV, Akenatón, descuidó bastante las conquistas egipcias. En estos tiempos un imperio debía mantenerse con campañas casi anuales, cosa que Amenofis IV descuidó, y ahora sí los ramésidas reanudan esta política expansionista. Acá lo dice, campañas contra Siria, Palestina, los libios al sur y los hititas. Los hititas eran un reino que estaba en lo que hoy es el Asia Menor, la Turquía asiática. Bien, los reyes son estos, no voy a detenerme, estoy cerrando esta sintética recorrida por el arte de Egipto, pero sí quiero compartir para cerrar este momento una obra muy importante del reinado de Ramsés II para comprobar que lo que dijimos respecto de la Amarna es así. El Amarna es un momento raro, insólito, que cerrado el arte, la cultura egipcia, vuelve a sus parámetros habituales. Para esto me pareció bueno destacar algo, me estaba olvidando, que la dinastía 20 es la que cierra este imperio nuevo con una amenaza de inmigración masiva de los pueblos del mar. Alguna vez retomaremos esto, ya verán, porque estos pueblos del mar que llegan desde el Mediterráneo seguramente eran, estamos en el torno al 1100, eran los aqueos huyendo de la invasión doria en la antigua Grecia. Egipto y Grecia, por más diferencias que tengan, como veremos rápidamente, son países vecinos. Claro, el Mediterráneo de por medio, pero al sur de Grecia está Egipto, al norte de Egipto está Grecia. Y bueno, este acontecimiento, estos pueblos que llegan intentando invadir Egipto por el mar, muchos sospechan que fueran pueblos griegos que estaban escapando de una segunda invasión indoeuropea, que es la invasión de los dorios en Grecia. Tranquilos, ya nos ocuparemos de este tema, solo para marcar el fin del imperio nuevo ahora con la dinastía 20. Y como anticipamos, ¿qué cosa quería destacar esto? Destacar esta obra que se hace en tiempos de Ramsés II, allí en el sur de Egipto. Abu Simbel es en Danubia, miren, ahí tenemos ubicado el mapa. Esto es bien al sur. Digamos como que en Abu Simbel entrábamos al imperio egipcio. Era como una puerta de entrada. ¿A quiénes? A los nubios, a los etíopes, los que venían del sur, y era marcarles, en la grandeza, el esplendor de este imperio.
y este templo, que es un templo rupestre, o sea, un templo, pero excavado en la roca, marcaba este sentido. Lo que están viendo acá sería el pilono del templo de Ramsés II. Es un pilono, pero otra vez no construido, sino excavado, tallado en la roca, con 4 estatuas colosales en su lado. No puedo evitar una mínima referencia muy rápida a el fenómeno que exhibe estos templos. En la década del 60, Egipto construyó una represa para aprovechar y manejar el río Nilo, que iba a inundar muchas partes, inundó muchas partes, y también a estos templos. El mundo se movió, la UNESCO, recuerdo, se movió una campaña mundial que condujeron a que a salvar estos templos fueron desmontados pieza por pieza, y levantados al lugar que tienen hoy, ahora, acá, en este lugar. Uno se admira de la ingeniería egipcia, sin duda, pero claro, en el siglo XX se pudieron hacer cosas realmente espectaculares que tienen, para mi criterio, hoy 2021, esta trascendencia tecnológica, pero también cultural, que el mundo se hubiera puesto para salvar unos templos egipcios, que mérito grande. Ojalá que si hoy hiciera falta hacer algo por el estilo, la humanidad contestara con la misma efectividad que lo hizo en ese momento. Veamos entonces el pilono de entrada. Ahora se ve más claramente. Un pilono con 4 estatuas, 2 a un lado, 2 a otras, la clásica simetría egipcia y la clásica imagen del rey egipcio. Véanlo, con sus atributos reales, sentado frontalmente. 1300 años, poco más, poco menos atrás, se había hecho esta estatua. ¿Se acuerdan? Nuestro querido Kefren. Bueno, vean cuán cercano está Kefren, 4ª dinastía, de estas 4 estatuas. Las 4 representan a Ramsés II en la dinastía 19, separados, como decía, por unos 1300 años, poco más o poco menos. Lo traigo porque es una buena prueba de esta persistencia, de esta constancia de la cultura y del arte egipcio, y también de cómo el periodo de la Marna nos aparece como un momento tan especial, tan diverso, tan distinto. Ahí tenemos otra vez entonces las figuras tan hieráticas, tan frontales de estos 4 faraones, ese mismo rey, siempre con todos sus atributos allí exhibidos de esta manera. Con este colosal templo de Abu Simbel, yo voy a ir cerrando nuestra recorrida por Egipto y bueno, nos vamos a encontrar con un capítulo y con un espacio que está aquí, esperando, continuando en lo que reste de nuestra clase del día de hoy. Lo que nos va a ocupar a partir de este momento supone y nos va a obligar a cruzar el mar Mediterráneo del sur hacia el norte, porque a partir de este momento vamos a ocuparnos del arte de Grecia. Y como lo venimos haciendo con Egipto, también con Grecia, una mínima mirada sobre el contexto histórico, donde vamos a ubicar justamente lo que nos importa, que son los acontecimientos artísticos, las obras de arte. Entonces, ¿dónde y cuándo? En primer lugar, me pareció útil colocar este mapa, que muestra lo que habitualmente se denomina el mundo griego, que es bastante más que la actual República de Grecia, bastante más que la península helénica, y como pueden ver, en rigor es un mundo marítimo, es un mundo mediterráneo, en el que sí, en el centro está la península helénica, pero al oriente, Jonia, hoy es Turquía, es el Asia Menor, esas ciudades que estaban al borde de esta península, de la península del Asia Menor, eran ciudades griegas, tan griegas como las de la península helénica. Y hacia occidente, el sur de Italia, Sicilia, también era parte de este mundo griego.
¿Cuándo comenzaría y comienza esta historia? Es un motivo de debate. Los griegos que tenían historia, que la escribieron, contaban sus años y sus acontecimientos a partir de este acontecimiento, de este acto que fueron los primeros Juegos Olímpicos, los primeros, las primeras celebraciones en homenaje al dios máximo del panteón egipcio, que era Zeus, Júpiter para los romanos, y esto estamos ubicándolo en el año 776 a.C., siglo VIII a.C. A ver, ¿qué antes? Y antes había culturas, las hubo por supuesto, hay todo un debate sobre cuán griegos o no tan griegos eran, por ejemplo, los minoicos, los habitantes de la isla de Creta, que fue una gran potencia, como ven, entre el 2000 y el 1450 aproximadamente. Luego de esto, una invasión indoeuropea, que son los que van a fundar la ciudad de Micenas, entre otras, son los aqueos, van a dar origen, ahora sí, a una gran cultura, ahora no en la isla, no en las islas, sino en el continente. Son los aqueos. Aquellos que protagonizan, por ejemplo, la guerra de Troya. ¿Cuán griegos o no eran estos? Sobre la cultura micénica o aquea, en torno al 1100, cae una nueva invasión indoeuropea, los dorios, que van a provocar que los historiadores hablen de una edad oscura. Parece un poco fuerte, los que hacemos historia procuramos no poner adjetivos, ni buenos ni malos. Edad oscura, obviamente, que no es una buena denominación, pero alguna razón hay, y la digo rápidamente porque no es el objetivo central de esta clase. Pero digamos que en la cultura minoica, cretense, hay escritura. La cultura micénica retoma esa escritura minoica y la hace propia. Una de las consecuencias más dramáticas de la invasión de los dorios es que desaparece la escritura en Grecia. Es muy curioso el dato. No sé si habrá otro caso de una cultura en la que desarrollada la escritura en algún momento haya desaparecido. Dejamos de tener documentos escritos, lo que no es poca cosa, ¿eh? Y cuando reaparece la escritura, justamente ahí en ese siglo VIII antes de Cristo, que los historiadores califican como de época arcaica. Chirica 800, siempre antes de Cristo, hasta Chirica 480, ya verán por qué esa fecha. Segundo momento de la, ahora sí, historia griega, es el llamado periodo clásico. Y lo de clásico va a ser un concepto que nos va a ocupar en algún momento, pero acá tiene un sentido histórico. Sería el momento de esplendor. Coincide este periodo con el famoso siglo de Pericles, con la primacía de Atenas, un montón de datos para darle esta calificación de clásico. 323, esto es Alejandro Magno, que abre lo que se llama el periodo helenístico, que sería el cierre de la historia de la Grecia antigua o de la Grecia clásica. Circa 146 es cuando Grecia comienza a formar parte de la República Romana, que ya era un imperio republicano, si cabe la palabra. Quiero decir, Roma fue un imperio, si por imperio entendemos un estado que se expande y conquista otras naciones, antes de Octavio Augusto, a quien se le da el título de primer emperador. Es otro problema que nos ocupará en algún momento. Por ahora, digamos que el periodo helenístico cierra el gran momento de esta historia de la Grecia antigua y también, por supuesto, de su arte. Arte que vamos a empezar a recorrer, por lo tanto, desde la época arcaica. Algunos datos, bueno, lo que está apareciendo en pantalla. Reaparece la escritura, nada menos. Y Grecia se organiza a partir de
ciudades-estado, a ver, no sigue el camino que, por ejemplo, había seguido mucho antes Egipto, con un reino, y sino más bien cercano a lo que vimos, cuando algunos de ustedes recordarán, en la Mesopotamia asiática. Ciudades-estado, o sea, el estado es la ciudad y sus alrededores, y esto es lo que se también denomina polis con el término griego. Es muy interesante esta organización política porque eran ciudades independientes, pero con una unidad cultural muy fuerte, un mismo idioma, una misma religión. Por eso las Olimpiadas, que van a aparecer acá, eran un acontecimiento muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque eran fiestas panhelénicas. En determinados momentos, todas las polis griegas se reunían a celebrar a sus dioses. Las Olimpiadas, que se desarrollaban en Olimpia, de ahí el nombre, eran una de ellas. Veremos que en Atenas se celebraban también fiestas panhelénicas en homenaje a Palas Atenea. Por lo tanto, es una cuestión bien especial de un territorio en el que, por un lado, tenemos polis independientes, pero que tenían una unidad. A ver, no es correcto históricamente, pero para entenderlos como una unidad nacional. Si por nación entendemos una comunidad cultural, de idioma, de historia, de religión, bueno, algo de esto se daba acá en estas polis griegas. Y que crecen tanto que explica que también en este momento se produzca esta colonización. Las polis expulsan, por decir así, población fuera del territorio de la península y esto produce que se estén fundando ciudades en lo que se va a llamar la Magna Grecia, hoy sur de Italia. Siracusa en Sicilia, Tarento y Paestum allí en el sur de la misma península. Estamos acá, siglo VIII, y avanzamos para marcar que cuando Ciro II, ahora sí, emperador de Persia, y como imperio conquista, este emperador, ahí como están viendo en el siglo VI, circa 547, conquista Jonia, o sea, estas ciudades de lo que hoy, como dijimos, sería Turquía, pero conquistar Jonia, atacar Jonia, era atacar Grecia, y ahí comienzan las guerras persas, también llamadas médicas, en realidad, el nombre correcto es guerras persas. Los medos eran parte del imperio, y de los ejércitos persas, claro. En este sentido, tomamos este acontecimiento, las guerras persas, como fin de la época arcaica. Como ven, 547, 480 aproximadamente es cuando, entre comillas, digamos, terminan estas guerras. Fueron guerras, lo cual supone que no tienen un inicio matemático cronológicamente justo ni un final también tan marcado, pero en torno al 480 los griegos frenan el avance persa. Triunfan, no porque conquistan Persia, sino porque impiden que el imperio siga avanzando, lo que no era poco en este lugar. Y es un ejemplo interesante de lo que acabamos de decir. Con motivo de las guerras persas, las polis se unieron, lógicamente. Eran independientes, pero acá un peligro gravísimo externo hace que las grandes polis griegas se unifiquen, se organicen para hacer frente a esta invasión que, como digo, fue exitosa para estas ciudades. Época arcaica entonces que presento muy rápidamente y que vamos a enfocar ahora con un poco más de atención en el aspecto artístico. El período llamado arcaico, como ven, lo ubicamos entre el siglo IX y el VI, lo vamos a analizar en primer lugar y ante todo con la arquitectura. Porque en la arquitectura de este periodo arcaico, en estos varios siglos que estamos marcando, se produce uno de los más grandes aportes que el arte griego realiza y que también proyecta hasta nuestros días, más o menos como veremos. Me refiero a esto, al llamado templo griego. Hay elegí una maqueta de un templo griego, pero para presentarlo
todos identificamos esta imagen y decir algo importantísimo. Primero, como ven, igual que en Egipto, acá las obras religiosas siguen ocupando el primer lugar y como lo dijimos, perdón por reiterarlo, como lo dijimos con Egipto, están ocupando este lugar porque son las que más han perdurado, porque estos pueblos procuraron hacerla con los materiales más sólidos, más eternos posibles. La vivienda griega, por supuesto que había, pero fue hecha, igual que en el caso de Egipto, con materiales que son más frágiles, pero mucho más térmicos, la tierra, la madera. Por lo tanto, de las viviendas griegas poco o nada ha quedado. No faltan registros, no faltan hipótesis para reconstruirlas, pero lo que ha quedado más trascendentemente es lo religioso, y en este caso esto, que como ven tiene ya nombre, es un templo. Recuerden lo que planteamos hace minutos sobre el templo egipcio vale para el templo griego, es decir, esta es la casa del Dios, el lugar al cual solo acceden los sacerdotes. Importa marcarlo porque nuestra mentalidad más moderna, judía, cristiana o musulmana, nos hace pensar que el espacio religioso es donde se reúnen los fieles. No es este el caso. Las ceremonias religiosas, tanto en el antiguo Egipto como también ahora en Grecia, son al aire libre. Quien ingresa para hacer las ofrendas al Dios que está presente como una estatua. Y recordemos, la estatua no representa, quien lo hace es el sacerdote. Templo griego entonces, pero esta formulación, estas tres palabras, el templo griego, no solamente están denominando un tipo de edificio religioso de la antigua Grecia, sino algo bien relevante que es una tipología arquitectónica. Hablamos por tipología arquitectónica, soluciones arquitectónicas que tienen algunos elementos comunes que superan la propia función original. Y la tipología templo griego, bueno, pues está presente en montones de lados. Si ustedes quieren, y me haría mencionarla porque la conocemos, ¿no? El pórtico de la Catedral Católica de Buenos Aires, frente a Plaza de Mayo, es un pórtico templo griego. No porque esto sea un templo griego, pero es una tipología templo griego. Vean qué parecido que es a esto. Ya vamos a ir discriminando los distintos elementos, columna, entablamento, timba. Nos ocuparemos enseguida de eso. Muchas o no pocos monumentos funerarios también tienen la tipología templo griego. Y miren, porque es rápido presentarlo, me pareció interesantísimo mostrar esto. ¿Sí, no? Ven, los escalones, 4 columnas, un tímpano triangular. Se ha tomado la tipología templo griego con todo lo que esto supone de solidez, de superar al tiempo, de seguridad, para que nos acerquemos al Banco de la Nación Argentina. Entre muchos usos de esta tipología. Como ven, no es cosa menor el tema que estamos empezando a enfocar, fundamentalmente por sus proyecciones a futuro. Y entonces, empecemos. Un edículo votivo, dice este epígrafe, porque es muy probable que los primeros templos griegos fueran algo semejante a este pequeño edículo. No están las medidas, pero es una obra de arcilla, de cerámica, muy, muy pequeña, pero que, como pueden ver, representa una construcción de forma rectangular, un techo a 2 aguas y un pequeño pórtico, un porche, digamos nosotros. A ver, una casita, la casa del Dios, la casa del Dios. Me pareció interesante porque esta imagen de un templo que ha desaparecido y entonces nos queda este edículo votivo, como dice allí, nos sirve para imaginar cómo serían los primeros templos. Bueno, pues eso, una casa en la que vivía el Dios. Muy simple, como están viendo, en cuanto a su propuesta y como están también imaginando, por lo que estamos mirando, con una planta rectangular. La planta rectangular va a ser casi
excluyente. Habrá otras plantas en los templos griegos, pero la rectangular va a ser la más presente para lograr finalmente resolverlo así, de esta manera, como lo muestra esta reconstrucción digital. Allí una galería, un pórtico de columnas, en este templo que estamos acá viendo, es un templo perítelo, o sea, está rodeado en sus 4 lados por columnas que protegen un espacio central, la cella, o el naos, donde vive el dios, y el dios vive y está presente en su estatua. Acá es un templo imaginado el que estamos viendo en este video, pero me parece útil compartirlo para advertir y comprobar un planteo bastante habitual en el arte griego, que es una relativa simpleza, una claridad en la concepción. Acabamos de ver el templo de Karnak, mucho más complejo, con todas esas ampliaciones que fue sufriendo. Como lo decía hace un rato, yo no puedo imaginar a este templo ampliarlo. Si lo ampliara, lo deformaría. Algo que sí era muy posible en la arquitectura templaria egipcia, que como decíamos tenía un sentido más orgánico. En cambio, los griegos hacen de su arquitectura algo que no tiene vínculos demasiado directos con lo orgánico, aparece como una creación humana, por eso yo hablo de un artefacto. No tiene nada que lo mimetice con el mundo exterior, como podríamos así pensarlo en el caso de más de una construcción egipcia, desde las pirámides a sus templos. Y entonces, presentemos los elementos que componen un templo griego. Y aclaración, lo vengo diciendo con los egipcios mucho más ahora. Vocabulario arquitectónico. Tenemos que hacernos de él. Hoy la internet nos da un montón de alternativas, pero quiero decir, no avancen en sus lecturas si no conocen la palabra. Si de repente en algún texto que leen se menciona el naos, bueno, pues, y no saben qué es el naos o no se acuerdan, buscarlo, porque si no nos perdemos del concepto. Y en este sentido, como dije, lo reitero, la arquitectura tiene su propio vocabulario. Naos en griego, chela en latín, en cualquiera de los dos casos sirve para denominar el espacio más sagrado del templo. El Sancta Sanctorum, ¿se acuerdan? Bueno, ahí vive el Dios, en ese naos, en esa chela. Y esa chela está con este formato rectangular, con este planteo rectangular, un solo acceso y con, en este caso, un pórtico que, como están viendo, por obvias razones, si es el pórtico del naos, el pro-naos, antas se denominan los muros que están un poco encerrando el pronaos, y en la parte posterior aparece, ustedes estarán complicando con el vocabulario, bueno, pues la culpa es de los griegos, no mía, el opistódomos. Aclaración. Yo estoy acá describiendo un templo griego de gran porte, un templo bien importante, podría ser el Partenón. No todos los templos, por ejemplo, presentaban un opistódomos, que sería algo semejante a lo que en la arquitectura cristiana católica llamamos sacristía, lugar en que se depositaban ofrendas, lugar donde el pueblo sí podía tener acceso para homenajear de alguna manera a su divinidad. ¿Qué más? Bueno, que este conjunto estaba sobre un basamento, eso que estoy planteando ahí con blanco, el llamado estilóbato. Estilo, en griego quiere decir columna. Recuerden, recién hablamos de las salas hipóstilas, aparecía estilos también. Por supuesto que de estilo columna deriva nuestra palabra moderna estilo, claro, es otro tema. Entonces, ¿qué es el estilóbato? La base de las columnas, el pavimento sobre el cual se van a levantar las columnas. No solamente el naos, sino todo las columnas, porque los templos van a estar rodeados por columnas, ¿sí? Y este estilóbato no va a ser el único espacio elevado.
otros 2 escalones, lo que va a confirmar un basamento como de 3 niveles, llamado cretidoma, es la base del templo griego. Y esto no es poca cosa, aunque pareciera poco acá. ¿Por qué? Bueno, porque para llegar, para acceder al templo, hay, si somos turistas y hoy podemos entrar, hay que subir escalones. Toda la arquitectura religiosa siempre va a establecer algunos elementos físicos para subrayar que estamos pasando del mundo profano, del mundo secular, al mundo religioso. Los egipcios rodeaban sus templos con grandes murallas para marcar el espacio religioso, separarlo del espacio profano. Acá los escalones, algo que va a heredar la arquitectura de las religiones monoteístas, por lo menos el judaísmo, el cristianismo, para acceder e ingresar a una sinagoga o a una iglesia, es casi inevitable. Siempre hay 1 o 2 o más escalones que están en ese caso haciéndonos ya actuar de una manera especial y estableciendo el tránsito entre el mundo religioso y el mundo profano. Y claro, el estilóbato es la base de las columnas. Por eso ya acabo de dibujar el llamado peristilo. Peristilo denomina las columnas que rodean el perímetro de este templo. Y aclaro y lo reitero, este es un templo excepcionalmente grande. No todos los templos griegos eran perípteros como este. Había templos que tenían solo columnas en el pronaos, en el ingreso, y algunos, los llamados dípteros, presentaban, veremos un ejemplo muy importante, de un templo griego que tiene columnas o pórtico en la parte frontal y en la parte posterior. Bien, esto es en cuanto a la planta. Vamos a ver el alzado. Ahí estamos viendo, ¿ven? Ese es el cretidoma famoso. Esos son los 3 escalones que había que subir y que, como digo, no dejan de estar subrayando el cambio de dimensión de lo profano a lo religioso. Sobre él, las columnas que establecían la creación más original, más fuerte de toda la arquitectura griega, que sostienen un entablamento horizontal que termina en una cornisa. Atención, lo están viendo, ¿no? Sistema trilípico. La arquitectura griega, que tiene un refinamiento notable, magnífico, no por eso supera un tipo de construcción que podemos llamar primitiva en el sentido de ser la más antigua, el primer sistema constructivo que el hombre utiliza, que es el sistema trilípico. Y a los griegos le va a pasar lo mismo que a los egipcios. Con este sistema no van a poder cubrir, techar sus construcciones con piedras o con algún material demasiado pesado. ¿Lo han visto? Lo han visto porque ojalá que los hayan visitado, los han visto en películas y los han visto en fotografías. Ningún templo griego llegó con techo a nuestros días. Y no llegó porque los techos, las cubiertas, eran de madera. Y eran de madera porque era la única alternativa de cubrir un gran espacio como este, con este sistema trilípico. Como verán, los romanos encabezan la grandísima revolución que va a cambiar radicalmente la arquitectura a partir de ellos. Finalmente, este triángulo, este frontono frontis que encierra un tímpano. Como están viendo acá, yo estoy mirando el templo desde el lado del ingreso, porque como tiene techo a 2 aguas, en los lados menores del rectángulo se produce este triángulo llamado frontón o frontis. Con frecuencia dentro del frontón o frontis hay un espacio que aquí yo lo dejé en blanco, pero el tímpano solía adornarse con esculturas, con relieves que estaban un poco asociadas con el culto que se llevaba allí adelante en el templo. Las acróteras eran elementos decorativos para cerrar esta composición. Y entonces ahí miren, ahora tenemos una reconstrucción hecha en el siglo XIX,
del templo de la Afaya en la isla de Egina. Vamos a volver a este templo tan bello, tan importante, pero me pareció útil traerlo porque en esta publicación, que repito, es del siglo XIX, ven, 1831, lo ven ahí, yo tomé de esa publicación, esta ilustración, permite ver justamente el perfil de un templo griego de orden dórico, ya volveremos con esto, y permite ver también esto, que igual que en el antiguo Egipto y en la antigua Mesopotamia, la policromía estaba más que presente. Los templos griegos estaban todos pintados, también este, ¿eh? Ahora, ¿cómo estaban pintados? ¿Con qué colores y demás? Esto es un motivo de polémica, pero que la pintura estaba presente es para marcarlo porque nosotros, por lo menos desde el siglo XVII, XVIII mejor, tenemos un poco asociado el color con el mal gusto. La escultura ha de ser blanca, los edificios con colores no nos parecen lo más apropiado. El racionalismo arquitectónico del siglo XX aborrecía del color. Bueno, pues esto fue un criterio que tuvimos en el mundo occidental por algún tiempo y más o menos seguimos teniendo, pero no fue siempre presente dentro del arte y la arquitectura de la antigüedad. Y entonces, para ir cerrando ahora sí nuestra clase, permítanme que presente un tema que vamos a retomar en la semana próxima, que son los órdenes arquitectónicos clásicos. Acabo de decir que en el templo griego aparece la creación por ahí más fuerte, más trascendente de la arquitectura griega, que son las columnas. Y entonces estas columnas se analizan y se organizan en el concepto de orden. Para ocuparnos de los órdenes, tema con el cual, repito, vamos a abrir nuestra próxima clase. Hoy ha habido mucho contenido, pero por ahora déjenme presentar para que reforzarlo, aunque lo repitamos la próxima semana. Debemos distinguir algunos elementos que hacen al orden arquitectónico. Por un lado, el basamento, el estereóbato, crepidoma. Sobre él, las columnas, ¿sí? Y sobre las columnas, lo horizontal, el llamado entablamento. Y en las columnas, acá tenemos los tres escalones del crepidoma con el estereóbato, y en las columnas es preciso que distingamos que puede haber una basa, un fuste y un capitel. Algo infaltable en la columna es el fuste. El fuste es el cilindro que cumple la función de sostener. Base y capitel, como veremos, tienen su función, no menor. Insisto, estoy bombardeándolos con muchas palabras nuevas para muchos de ustedes. De a poco las iremos manejando y nos iremos familiarizando con ellas. Cierro mostrando los tres elementos que forman el entablamento. Un arquitrabe, un friso, donde suele haber algún motivo decorativo, y la cornisa, que es como el punto final. La cornisa dice acá termina, por eso está asomada de esa manera, porque cierra todo lo que es el conjunto de un orden arquitectónico, en este caso hecho muy esquemáticamente. Vamos a ir dejando nuestra clase acá. La semana próxima vamos a abrir con el tema órdenes arquitectónicos para un poco machacar en estas palabras y ocuparnos de los distintos matices y variantes que tuvo y que tiene aún hoy, porque todavía no es raro poder encontrarlos, por lo menos en Buenos Aires. Columnas con sus capiteles tan diversos están bien presentes, por eso este tema es tan importante. En la historia del arte es difícil decir cuando una obra de arte es mejor o peor que otra, eso. Pero la importancia de muchas obras de arte se mide en cuanto a sus proyecciones. Es evidente que la arquitectura griega está presente todavía dentro de nuestra vida cotidiana, lo cual hace que esto sea particularmente importante. Con esto que estoy diciendo, cerramos nuestra clase, nos encontramos en una semana. Muchas gracias.